La hipocresía de los Castro, nuevas denuncias por esclavitud y su histórica obsesión por Venezuela. 1. La hipocresía de los Castro, nuevas denuncias por esclavitud y su histórica obsesión por Venezuela. A los casos de los médicos cubanos se le suman miles de casos en la propia Cuba. Los vínculos con Venezuela y el castrismo por sobre la ideología. Se suponía que la revolución acompañaría los sueños de la equidad, que promovería el fin de la diabólica explotación capitalista, y hasta que podría empujar al imperialismo hacia su ocaso. Melodía de sirenas para algunos cómodos espectadores. No obstante ello, ocurrió lo contrario. Cuba se convirtió con los años en tierra de esclavos y en una usina exportadora de sus métodos. Lo sufren los habitantes de la isla desde siempre, lo padecen los venezolanos desde hace años. La esclavitud referida no es otra que el brutal sistema de empleo al que son sometidos miles de cubanos. El mecanismo habilita al régimen de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro a quedarse con la mayor parte de sus salarios. Una denuncia se presentó ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ante la Presidencia del Parlamento Europeo la última semana en Madrid. Fue contra más de 300 empresas de aquel continente que poseen sus filiales en el paraíso caribeño. Algo similar se había denunciado en Florida, Estados Unidos, con el programa de Mais Médicos en noviembre pasado. Es nada menos que el envío de profesionales de la salud a varios países del continente. En ese caso, Brasil. La demanda en esa oportunidad recayó sobre la Organización Panamericana de la Salud, OPS, que actuaba como intermediaria y realizaba los pagos con groseros descuentos. Entre 2013 y 2018 el organismo retenía del pago del gobierno brasileño el 5% del sueldo de los médicos, en tanto que el Estado se quedaba con la mayor tajada, el 85% del mismo. Tan solo el 10% restante llegaba a los bolsillos de los galenos. Un régimen laboral revolucionario. La acusación formal radicada en la capital española y en Bruselas es más amplia y abarca a empleados que padecen el recorte en la mismísima isla. Fue realizada por la flamante Mesa de Unidad Cubana, MUC, radicada en aquel país. Los apuntados son grupos hoteleros, firmas industriales, de servicio y bancos. Las compañías, de acuerdo a la presentación judicial, violarían los estándares más básicos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, bajo la excusa de ampararse en la Ley 118/2014 de inversión extranjera. Los integrantes de la MUC prometen golpear todas las puertas que sean necesarias para hacer conocer esta situación. Queremos poner el acento en que este sistema es un sistema esclavista, dijo a Infobae Carlos Cano Escrivá, músico de 48 años exiliado en España desde 1994 y secretario de la organización. El poder económico es muy poderoso y somos escépticos con la justicia, porque hay cuestiones políticas en el medio. La mayoría de las empresas europeas que desembarcaron en Cuba son españolas, 269. El resto se reparte entre 42 italianas, 20 alemanas y 20 francesas, y luego 13 originarias de Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Holanda, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa y Suiza. Ninguno de estas administraciones permitiría en sus tierras que sus trabajadores reciban apenas entre el 3 y el 8% del total de sus salarios. Bajo la normativa oficial, los contratados no pueden negociar nada con su patrón.
Es el Estado omnipresente quien se hace cargo de las condiciones de contratación. El personal cubano o extranjero residente permanente en Cuba que preste servicios en las empresas mixtas, con excepción de los integrantes de su órgano dirección y administración, es contratado por una entidad empleadora propuesta por el Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica y autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, indica la primera ley, la 77.995 en su artículo 33. 1. Que permitió el ingreso de capital extranjero a Cuba. Es este órgano, paraestatal, el que recibe las divisas por parte de la firma extranjera destinadas al salario de cada obrero. Luego del descuento de más del 90% el operario contará las escasas monedas que le queden. Pero ni siquiera en moneda extranjera, sino en pesos no convertibles. De los $690 promedio que debería cobrar mensualmente, apenas consigue entre $25 y $40 luego de la tajada castrista. Y sigue, cuando las empresas mixtas o las empresas de capital totalmente extranjero, consideren que un determinado trabajador no satisface sus exigencias en el trabajo, pueden solicitar a la entidad empleadora que lo sustituya por otro. Prestarán atención la Unión Europea, España y los otros países ante semejante atropello de los derechos humanos. La MUC pide una revisión inmediata de los acuerdos de inversión y de las políticas empresariales. Hay principios humanistas a los que suscriben las naciones europeas que sin embargo ante los negocios se dejan de lado. Es irónico que el sistema comunista sobreviva gracias al sistema supercapitalista. Es una nueva colonización, concluye Cano Escrivá. Además, sus autoridades exigieron poner fin al explícito doble estándar frente al cual se encuentran. No pretendemos en ningún caso que se establezcan sanciones, sino que se obligue al gobierno de La Habana a aceptar el respeto a los derechos laborales y demás libertades que en Europa se promulgan y promueven, como condición previa a cualquier convenio, señalaron en el escrito. En la última semana, el régimen recibió pésimas noticias. Una vez más Washington dispuso sanciones. Fue por la injerencia directa que Díaz-Canel y Castro ejercen sobre Venezuela y Nicaragua. Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Ese rol sobre todo queda en evidencia en Caracas, gobierno sobre el cual La Habana tiene plena ascendencia. Las amonestaciones podrían lastimar las finanzas de la isla, sobre todo el sector del turismo y el comercio. Pero la manía sobre el país continental no es una novedad. Se remonta a los primeros años de Fidel Castro en las alturas del poder. En explicación del periodista Pedro Corso, exiliado político, el modelo cubano no exporta una ideología, sino normas y fundamentos para la toma y la conservación del poder. La obsesión era de Castro, quien tenía una vocación imperial. Quería expandir su proyecto político, que no era el comunismo sino el castrismo, muy personalista, narra Corso en diálogo con este medio. Siempre quiso el petróleo que finalmente le dio Hugo Chávez. Lo consiguió no por las balas, sino por la traición de Chávez, añadió. Esa tenacidad y tácticas por mantener el poder se manifiestan más que nunca en la actualidad, pese a la muerte de sus mentores. Cuba ha penetrado cada uno de los círculos de decisión de la vida política y de seguridad de Venezuela. A tal nivel le abrieron las puertas Chávez y Nicolás Maduro a los patrones isleños que el propio ejército que alguna vez enorgulleciera a Simón Bolívar hoy se ve sometido a las órdenes y a los soplones del castrismo. A cambio,
El Palacio de Miraflores paga sus cuentas con petróleo, pese al desmembramiento que padece el sector. Documentos analizados por la consultora S&P Global Platts revelan que PSA exportó 1,42 millones de barriles de crudo y productos combinados en mayo a la estatal Cuba Metales, frente a los 355.000 barriles de abril, cuadriplicando los envíos en tan solo un mes. Eso pese a que, de acuerdo a información económica de Data Analysis, la hemorragia en esa industria representó una pérdida de 26.680 millones de dólares solo en 2018. El idilio entre Castro y Chávez comenzó a gestarse allá por 1994. Los primeros enviados se infiltrarían en el país en 1999, en los inicios de la presidencia del hombre que se proclamó con el paladín del socialismo del siglo XXI. Un año después ambos dictadores darían un marco legal al intercambio de favores. Lo bautizaron pomposamente Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. Sin embargo, la interferencia más palpable se inició en 2002, cuando el anciano comandante le recomendó al caudillo de Barinas ejercer mayor control sobre la población y los círculos que manejaban cuotas de poder. Ocurrió luego de la intentona uniformada que pretendió expulsarlo de Miraflores. Fue así que nacieron los círculos bolivarianos, inspirados en los comités de defensa de la revolución nacidos en 1960. Una policía de conciencia. Esos círculos se convertirían, más tarde, en los descontrolados colectivos chavistas. Infructuosamente, Castro había intentado conquistar tierra continental en reiteradas oportunidades desde su toma del poder en enero de 1959. Financió conspiraciones para derrocar a gobiernos democráticos, mecanizó manifestaciones violentas en la capital, armó y entrenó a grupos irregulares venezolanos y los acompañó con milicia propias en misiones suicidas. Todos esos actos se produjeron entre julio de 1960 y 1969. En marzo de 1967 el mandamás caribeño lanzó desde el Palacio de la Revolución una sentencia que dejó en evidencia su plan: proclamamos una vez más nuestra simpatía y solidaridad sin vacilación alguna con los guerrilleros, movimiento de izquierda revolucionaria, que combaten en las montañas de El Bachiller, con los combatientes que en las ciudades desafían la represión y la furia de la tiranía. Esa tiranía no era otra cosa que el gobierno del socialdemócrata Raúl Leoni, elegido en las urnas por el pueblo. En palabras de Corso, el desembarco significó siempre la avanzada del proyecto castrista en todo el continente. La traición de Chávez facilitó en parte esa embestida antidemocrática. Hoy esa penetración es bien profunda. Se presenta en todos los estamentos del desarrollo y la dinámica social. Expertos en la perpetuidad y la conservación del poder, desde La Habana apuestan a mantener en lo más alto a Maduro. Lo ejecuta con las tácticas que más conoce, el control de los resortes de la inteligencia y de seguridad. Esas herramientas de intimidación todavía no fueron sacudidas desde el interior de las Fuerzas Armadas, también penetradas por los espías cubanos, calculados en miles dentro de Venezuela. El dilema al que se enfrentan los popes del Palacio de la Revolución radica en saber cuándo y cómo partirán del continente. Debilitados económicamente ambos regímenes, las posibilidades de supervivencia de Caracas son casi nulas. El reloj corre para ambos aunque sean expertos en perdurar en el poder. Juan Guaidó aseguró que el régimen de Maduro reabrió la frontera con Colombia por la presión ciudadana. Desde el amanecer del sábado,
Las autoridades venezolanas permiten la circulación peatonal de miles de personas que en su mayoría cargan o arrastran maletas y se dirigen a la ciudad colombiana de Cúcuta. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, dijo este sábado que el régimen de Nicolás Maduro ordenó la reapertura de pasos fronterizos con Colombia debido a la presión de los ciudadanos. Por la presión de los ciudadanos, porque hay una necesidad latente en todo el país, dijo Guaidó ante periodistas al ser consultado sobre la medida que el chavismo dio a conocer ayer y que entró en vigencia hoy, cuando se reactivó el paso peatonal entre el estado venezolano de Táchira y el colombiano norte de Santander. Guaidó recordó que conforme se acentuaba la crisis económica en el país, más venezolanos comenzaron a atravesar esa frontera diariamente para buscar alimentos y medicinas que escasean en Venezuela o para emigrar a esa frontera, que pueden trasladarse a buscar alimentos, buscar medicinas, a diferencia de aquí en Caracas y de toda Venezuela donde no hay nada por la corrupción, subrayó. El líder del Parlamento recorrió este sábado barriadas pobres del estado Miranda, cercano a Caracas, junto al ex candidato presidencial Enrique Capriles. Al término de esas caminatas ofreció un discurso frente a decenas de simpatizantes en el que acusó a Maduro, al que considera un dictador, de los 7 millones de venezolanos que están hoy al borde de la muerte, en alusión a esa cantidad de personas que según Naciones Unidas necesita asistencia humanitaria. Por otra parte, al ser consultado sobre la posibilidad de un nuevo encuentro en Noruega con representantes de la llamada Revolución Bolivariana para avanzar en la construcción de un diálogo político, reiteró que estas conversaciones se reanudarán en la medida en que sea posible la salida de Maduro del poder. Cuando haya un nuevo encuentro en Oslo, es porque estaremos más cerca del cese de la usurpación, del gobierno de transición y elecciones libres. Cuando estemos listos para dar un paso en esa dirección y que el régimen lo esté, bueno, habrá un nuevo encuentro, comentó. Venezuela atraviesa una escalada de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años tras ganar unas elecciones que fueron tachadas de fraudulentas por la oposición y que no son reconocidas por buena parte de la comunidad internacional. En respuesta, Guaidó se proclamó presidente interino arguyendo la Constitución venezolana y ha sido reconocido por más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza. 3. El régimen de Nicolás Maduro pedirá visado a los peruanos que lleguen a Venezuela desde el 15 de junio. El chavismo informó que la medida es en reciprocidad luego de la decisión del ejecutivo de Martín Vizcarra de solicitar visa humanitaria a los venezolanos que ingresan a Perú. El régimen de Nicolás Maduro informó que en reciprocidad también solicitará a los peruanos un visado para poder ingresar a Venezuela desde el 15 de junio, el mismo día en que los venezolanos empezarán a necesitar visa para ingresar a Perú. En aplicación del principio de reciprocidad, ha decidido solicitar a los nacionales de Perú la obtención del visado correspondiente para ingresar a Venezuela a partir del próximo 15 de junio de 20.193, según un comunicado difundido por la Cancillería venezolana. La llamada Revolución Bolivariana adelantó en el breve escrito que hará del conocimiento público por vía digital, página web, redes sociales, y mediante información directa en las embajadas y consulados de Venezuela en el mundo los requisitos necesarios para el otorgamiento de dicho visado. El presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció el jueves su decisión de empezar a solicitar visa a los venezolanos luego de que su país haya recibido en los últimos 3 años alrededor de 800.000 inmigrantes que huyeron de la crisis en la nación petrolera.
durante la deportación de un grupo de 50 venezolanos. Vizcarra informó que a partir de las 00 hora local del 15 de junio será un requisito para los migrantes de Venezuela contar con la visa humanitaria correspondiente, que será expedida por los consulados de Perú en este país. La medida del Ejecutivo peruano llega después de que el ministro del Interior, Carlos Morán, señalara a los venezolanos como el motivo del incremento de los índices de delincuencia en algunas ciudades, entre ellas la capital Lima, donde residen la mayor parte de los venezolanos llegados a Perú. El mandatario peruano comentó que la migración ordenada es a través de un mejor control del ingreso para los ciudadanos venezolanos que salen de su país. El gobierno de Perú ya exigió pasaporte en agosto pasado para todos los venezolanos que quisiesen ingresar al país, aunque con excepciones para mujeres embarazadas, niños, ancianos y enfermos, mientras que el resto podía solicitar asilo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas medidas permitieron bajar el flujo de ingreso de venezolanos a Perú a 1.500 diarios después de que a mitad del año pasado se alcanzasen picos de más de 5.000 personas por el paso fronterizo con Ecuador. Más de 4 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos 3 años por la crisis política, económica y humanitaria, según la ONU. La mayoría se dirigió a Colombia, donde hay más de 1 millón, y a Perú, donde hay cerca de 800.000 venezolanos.